Muy buenas tardes, mis queridos hermanos. Les saludo a todos en el amor del Señor, esperando que se encuentren bien en sus hogares. El día de hoy, en este devocional, vamos a reflexionar en la palabra que se encuentra en Salmos, capítulo 23, en los versículos del 1 al 4. Antes de iniciar este devocional, vamos a orar para que el Señor nos pueda guiar. Amado Padre, te damos gracias por este momento donde tú, Señor, me has usado nuevamente. Con gratitud, Padre Celestial, te pido que nos puedas guiar por medio del Espíritu Santo, que nos puedas dar sabiduría, que nos puedas dar entendimiento para poder apreciar esta palabra que tú nos dejas. Gracias, Padre, que sea de bendición primeramente en mi vida, así también para mis hermanos. Guíanos, Padre, te alabamos, te bendecimos. Dejamos todo conforme a tu voluntad en las manos de tu Hijo Jesús. Oramos. Amén. Amén. Bueno, mis hermanos, como dije, se encuentra la palabra en Salmos 23, en los versículos del 1 al 4. Y dice así en el nombre del Señor. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Estos versículos, mis hermanos, nos dicen muchas cosas. Como saben, mis hermanos, este salmo, bien digo, David se refiere a Dios como su pastor. Y una de las cosas que nos dice es eso. Como David se refiere a Dios como su pastor, nosotros también tenemos que verlo así. Tenemos claro que Él es nuestro pastor. Y una pregunta, mis hermanos, ¿nos estamos dejando pastorear por Él? ¿Por nuestro Dios? De la misma forma, mis hermanos, que un pastor cuida a sus ovejas, Dios nos cuida a nosotros. Muchas veces tenemos que pasar por aflicciones. El Señor nos dice esto, que tenemos que pasar por aflicciones en este mundo. Y pueden ser físicas, se pueden clasificar como aflicciones de salud, trabajo, emocionales, quiebres amorosos, quiebres espirituales. Podemos experimentar, mis hermanos, gran fortaleza y llenarnos de fe cuando sabemos que a pesar de las circunstancias de la vida que nos presenta, tenemos a nuestro buen pastor al lado. En este salmo, mis hermanos, comienza con una condición que dice: Jehová es mi pastor, y también con una promesa que dice: nada nos faltará. El salmista, mis hermanos, nos describe que tenemos la gran bendición que el Señor Jesucristo sea nuestro buen pastor. Y esta condición y esta promesa nos reafirma eso, que el Señor Jesucristo sea nuestro buen pastor. Como dice en un párrafo, mis hermanos, que quiero hacer énfasis: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En esta declaración nos llena de tranquilidad, mis hermanos, sabiendo que nuestro Señor Jesucristo nos cuida, nos guarda a nosotros, pero también declara, como dije hace un instante, que mientras estemos en este mundo tendremos aflicciones, pero Él nos llama a estar confiados en Él. Vamos a ir a la palabra, a Juan 16:33. Dice así en el nombre del Señor. Juan 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo.
Acá, mis hermanos, nos dice y nos reafirma que en Él encontramos la paz que Dios nos da y la que necesitamos para enfrentar estas aflicciones. Nos dice que en este mundo vamos a tener muchas pruebas y tristezas, pero tenemos que estar animosos, mis hermanos, como dice el versículo, porque Él ha vencido al mundo. Pero inmediatamente, mis hermanos, también nos recuerda que Él es más poderosa que esas aflicciones. También nos recuerda, mis hermanos, que Él las ha vencido con el poder de su palabra. Nos recuerda, mis hermanos, o mejor dicho, cuando nuestro corazón esté a punto de desfallecer, tenemos que recordar esta palabra que viene directamente de Dios, que Él ha vencido al mundo y que Él ha vencido con el poder de su palabra. También, mis hermanos, donde dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Acá, mis hermanos, podemos ver el sustento que Él nos da. El pasto, mis hermanos, es el sustento de las ovejas. Él es el alimento diario. De la misma forma, mis hermanos, podemos confiar que nuestro buen pastor sustentará nuestras vidas, nos dará lo necesario, ese alimento, ¿cierto?, que es la palabra de Dios. Dios es bueno y siempre, mis hermanos, buscará lo mejor para sus hijos. El alimento, como dije, la palabra de Dios puede brindarnos un lugar para descansar de todas nuestras aflicciones. Y eso nos puede dar un espacio físico o espiritual que en nuestro corazón encuentre el reposo. ¿Y dónde hallamos ese reposo? En su palabra, mis hermanos. También donde dice, junto a aguas de reposo me pastoreará. Acá también nos dice, mis hermanos, que descansemos en Él. Nos podemos imaginar, mis hermanos, la oveja descansando en un pastizal, al lado de un manantial, ¿cierto? Cuando nuestras vidas son guiadas por nuestro Señor Jesucristo, hallamos descanso, reposo en Él. No debemos estar afanados, mis hermanos, preocupados o estresados. ¿O será, mis hermanos, que el exceso de estrés en la que vivimos, ¿cierto?, en la que estamos viviendo en estos tiempos de pandemia, no nos dejamos guiar por Él? ¿No nos dejamos guiar por nuestro Señor Jesucristo? Ese lugar de descanso para nuestro corazón también es un lugar de provisión donde el Señor pone a nuestra disposición el agua de la vida, su palabra. Esa es agua de vida que refresca, mis hermanos, nuestro espíritu, nos purifica el alma y nos llena de energía para seguir, ¿cierto?, este camino recto que debemos seguir conforme a su voluntad. También donde dice, mis hermanos, confortará mi alma. Dios conoce, mis hermanos, de lo que tenemos necesidad. Conoce nuestros más profundos sentimientos. Cuando estamos desanimados, desea llenarnos de aliento. Pero, mis hermanos, cuando estamos cansados, desea darnos descanso, ¿cierto? Solo debemos quitar todas las cosas, ¿cierto?, que nos hacen pesar nuestra carga diaria. Donde dice también, mis hermanos, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Hemos sido creados, mis hermanos, para el deleite del Señor. Y no hay nada, mis hermanos, que lo alegre más que nuestra obediencia. Tenemos que ser obedientes a Él, que andemos por el camino derecho, por el camino recto. Hemos sido creados para sus buenas obras. Vamos a ir a Efesios 2:10, que dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Bueno, mis hermanos, no tenemos que perder el tiempo, ¿cierto?, en cosas que
que no valen la pena, en las cosas que nos desvían, en cosas que nos olvidamos, ¿cierto? Y nos vamos por otros caminos. Él nos creó para el deleite suyo, con su palabra, cuando dice, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Ahí es cuando tenemos que caminar con Él para que Él nos pueda guiar. ¿Y cómo nos puede guiar? A través de su palabra. Siempre a través de su palabra, mis hermanos. Versículo 4, mis hermanos, donde dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, cuando las situaciones, mis hermanos, de este mundo y la carne o el mismo Satanás arremeten contra los hijos de Dios, podemos experimentar una sensación de caer, ¿cierto?, en un hoyo, ¿cierto?, o en un agujero, que suene más profundo, hondo, donde parece que no encontramos la salida. Puede ser la depresión, la angustia, puede hacerse presente y hoy en día existe. Y hasta podemos llegar a pensar que nuestras vidas no tienen sentido. Y a la sombra de la muerte parece que nos cubre. La sombra esa que nos dice, ¿cierto? Aunque andemos en valle de sombra y de muerte. Pero, ¿cierto? Termina, ¿cierto? Este versículo 4. No temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. El creyente, mis hermanos, a pesar de estos sentimientos que son, por decirlo, naturales, nos pueden llenar nuestro corazón de coraje, de arremeter, ¿cierto?, de arremeter con nuestros valores, con nuestra enseñanza. Pero también tenemos que pronunciar, ¿cierto?, que Dios ha vencido a la muerte y no tenemos de qué temer. Por eso acá nos dice, no temeré mal alguno. Y termina el versículo, mis hermanos, diciendo, porque tú estarás conmigo. Esta firme convicción, mis hermanos, solo puede proceder a una relación íntima y personal con Dios. ¿Y cómo lo podemos tener? A través también de la oración, siendo humilde, cierto, manso, donde podemos experimentar también su voluntad. Vamos a ir a Jeremías 20:11, que dice, mas Jehová está conmigo como poderoso gigante, por tanto los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán, serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán, tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Él, mis hermanos, estará al lado nuestro como un poderoso gigante, al lado de nosotros, sosteniéndonos, resguardándonos, guardándonos de todo mal. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Como todo buen pastor, mis hermanos, nuestro Señor tiene herramientas para brindarnos su cuidado. Una vara para arremeter contra toda, digamos, bestia, contra el enemigo que se atreva a poner en peligro la vida de sus ovejas. Un brazo fuerte y un cayado, ¿cierto?, para acercarnos amorosamente a Él cuando necesitemos su consuelo, sin descuidar, ¿cierto?, a nosotros sus hijos. Para ir terminando, mis hermanos, cuando Dios es nuestro pastor, podemos tener plena confianza, mis hermanos, que nada nos hará falta, como dice el versículo. Aquello que necesitamos para cumplir nuestras necesidades físicas, emocionales, espirituales, será provisto por nuestro buen pastor. Cuando estemos pasando por momentos de dificultad, puede llenarnos de valor, ayudándonos a caminar por el camino recto, para que seamos gloria para su nombre. Las presiones del mundo, la carne, el mismo pecado,
pueden llevarnos a grandes consuelos, pero nuestro pastor puede librarnos del miedo permaneciendo junto a nosotros, defendiéndonos y consolándonos. Traerá gran provisión a nuestra vida, que abundará y sobrará. No tendremos la menor duda que Dios, mis hermanos, es bueno con nosotros en gran manera y está dispuesto a perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Mis hermanos, vamos a terminar en oración para que me puedan acompañar. Amado Padre, te damos gracias por este momento. Gracias, Padre, por utilizarme nuevamente. Que esta palabra de vida, Señor, sea de bendición para nuestros hermanos, primeramente en mi vida, que podamos aplicarla. Gracias, Padre, por este momento, por las plataformas también que tú nos das para llevar esto a mis hermanos a sus hogares. Gracias, Padre, dejamos todo en tus manos, en el nombre bendito de tu Hijo Jesús. Amén. Bendiciones, mis hermanos.